bueno, la IGJ fue la primera en emitir sus regulaciones, previendo tanto las reuniones de directorio como las asambleas a distancia. Hasta hace muy poquito, lo único que teníamos regulado eran reuniones de directorio, y de alguna forma era muy escasa la regulación porque solamente permitía que los que estuvieran presentes en las reuniones contaran los efectos de quórum, con lo cual en la práctica poco se utilizaba este método. Hoy la IGJ nos habilita a reunirnos a distancia mediante, primero, arranquemos desde el principio, ¿no? No nos está pidiendo que en este momento lo tengamos regulado estatutariamente, sino que dada la situación y el contexto en el que estamos, sin previsión estatutaria lo que nos habilita es a reunirnos de forma distante, contando los efectos de quórum los que participen mediante el sistema que elijamos de videoconferencia. Acá hacemos una aclaración que es importante. No solamente es asistir por teléfono, o sea, tiene que haber imagen y audio de forma simultánea. Y esto obliga, de alguna forma, a hacer ensayos, porque nos ha pasado con varios clientes, estamos en momentos donde todo el mundo está conectado, las conexiones no son buenas, llega el momento de la reunión, que esa reunión a su vez tenemos que grabarla, con lo cual tenemos que hacerlo en el día y en el horario que nosotros nos pautamos para hacerlo, y las conexiones no son buenas. Entonces, mi recomendación es, nos llegó la normativa que estamos esperando, ahora nos obliga a ayornarnos, a practicar y a que esto salga bien. Es un método muy útil. Con lo cual, tips como para empezar a pensar, ¿no? Hagan pruebas, inviten a secretarios de actas, que los ayuden a contar votos, que los ayuden a contar asistencias a los asistentes. En definitiva, nos están dando esta herramienta para que la utilicemos. Entonces, lo importante hoy es poder difundir la convocatoria, la asistencia en forma simultánea, y bueno, una vez que pasemos por esta pandemia, IGJ nos pide que esto lo regulemos estatutariamente, ¿sí? Entonces, estaría bueno que ya en estas primeras reuniones de prueba que estamos haciendo, en estas asambleas anuales, aprovechemos para ya reformar el estatuto y quedamos con un estatuto que nos va a servir de acá en adelante. Eso es por el lado de IGJ. Respecto a CNB, también nos permite, estamos con las asambleas anuales ahora, en el mes de abril, también nos permite, sin previsión estatutaria, poder reunirnos de forma a distancia. Lo que nos está pidiendo es que esto lo publiquemos, que publiquemos el método que vamos a utilizar, y nos está pidiendo el quórum y las mayorías de la asamblea extraordinaria. ¿Por qué? Porque en definitiva nos estamos reuniendo de una forma que no lo tenemos previsto estatutariamente, entonces exige una supermayoría, digamos, un quórum agravado también, para que esto sea posible, ¿sí? Entonces estamos hablando de un quórum del 60% en primera convocatoria, y luego una mayoría, la mayoría absoluta de votos presentes, ¿sí? Después, a ver, tengo así algunas ayudas, memorias. ¿Qué pasa si el directorio se reúne? ¿Qué pasa si el directorio se reúne? Lo que nos está pidiendo es que la asamblea luego ratifique. ¿Qué es lo que va a ratificar? No va a ratificar las decisiones del directorio. Lo que va a ratificar es el método de reunión, ¿sí? Y también esa asamblea ratificatoria también nos pide el quórum de la extraordinaria. Por eso les digo, si fuera ratificación de las decisiones, eso sería materia de la asamblea ordinaria. Como se está pidiendo una extraordinaria, es justamente porque nos estamos reuniendo de una forma que no está prevista estatutariamente. Temas firmas de las actas, que es otra de las muchas consultas que recibimos. Bueno, ahí tenemos la ley del mercado de capitales, nos exige 5 días para firmar el acta, por los que estuvieron presentes, está claro, y por el síndico, ¿no? Está claro que en este contexto la firma de las actas va a ser un poco más laxa. En el caso de IGJ está expresamente previsto, y lo que dice es el representante legal es quien va a firmar las actas, ¿sí? Con lo cual ahí nos limita la cantidad de personas que tienen que firmar.
Respecto a, bueno, la normativa en general lo pueden leer, con lo cual yo quiero ir a puntos que quizás son más controversiales. Tema, por ejemplo, CNV, cómo pido el certificado de caja, cómo me anoto en la asamblea. Caja de Valores puso un sistema de mails donde uno pide el certificado digital. Ese certificado, en lugar de ir al accionista con la tenencia accionaria, va a la sociedad, con lo cual la sociedad se garantiza la legitimidad de ese certificado. Lo que sí el accionista no se va a tener que olvidar, obviamente, de comunicar la asistencia a la asamblea en el plazo de ley, ¿sí? 3 días antes, hábiles. Lo mismo con el tema poderes. Estamos en un momento donde los escribanos faltan, así que si bien está el plazo de los 5 días hábiles antes de la asamblea para presentar el poder, cuando el accionista se presente a través de un mandatario, han sido también laxos en CNB en decirnos, bueno, que presenten el poder en el plazo que prevé la normativa, pero la certificación notarial puede llegar un día antes de la asamblea. O sea, todos nos estamos acomodando al contexto en el que estamos. Bueno, hablando de cuestiones, mi recomendación es hacer una prueba primero, hagan libretos. El libreto va a ayudar un poco al desarrollo de la reunión. Estamos hablando de gente que no está acostumbrada a estar en una cámara, que no está acostumbrada a que lo graben, con lo cual está bueno con los directores por lo menos hacer un ensayo, contar de nuevo con un secretario de actas que los ayude a contar los votos. Estamos hablando quizás de las sociedades abiertas, que van a tener muchos participantes, que van a haber muchas mociones, y es importante entonces que puedan guiarlos a través de la reunión, y que sea una reunión que no falle, digamos, que cumplamos con toda la normativa, los pasos de la normativa nos obliga, ¿sí? Que se identifiquen correctamente los accionistas, que identifiquen desde dónde se están subiendo, ya sea una tablet, una computadora, el celular, que identifiquen dónde están físicamente, es otro de los puntos que requiere la normativa del CNB, con lo cual creo que la participación de terceros en la reunión, en la medida que se manifieste cuál va a ser la intervención de cada uno, es totalmente válida. Cuando hablamos de terceros, estoy hablando de que no sean accionistas, ni directores, ni síndicos, el resto desde ya están obligados a asistir, pero la idea es de contar con herramientas para que, ahora que sí regularon las reuniones a distancia, bueno, asegurarnos de utilizar esta herramienta. Tema de qué pasa si tenemos problemas de conexión. Voy a un cuarto intermedio, bueno, esas son interrogantes que van surgiendo en el día a día. Lo ideal sería, obviamente, determinar el accionista que se le cayó la conexión es determinante para conformar la voluntad social o no lo es. Eso va a tener incidencia en la decisión que tomemos. Si damos 15 minutos para que se reincorpore la reunión y transcurre normalmente, ¿qué pasa si no tengo la mayoría para decidir la celebración de la asamblea de forma remota? Bueno, ahí tenemos segundas convocatorias, ya no me va a pedir el 60% de quórum para poder tomar esta decisión. Entonces, estas son todas herramientas que se van a ir utilizando en el día a día y que, bueno, nos van a permitir sortear los inconvenientes que van a ir surgiendo. Luego, también normativa de CNB pide que como primer punto en la hora del día se resuelva el tema de reuniones de forma remota. La realidad es que muchas de las asambleas ya han sido convocadas, tratar esto como un punto en la hora del día obliga a repensar todo el orden del día. Entonces, mi recomendación es trátenlo como una moción de orden, como una moción de orden al inicio de la asamblea, de forma tal de que en las asambleas que no son unánimes, no haya que modificar todo el orden del día y que genere confusión en los accionistas. ¿Qué más tenemos? Bueno, y por último, muchos llaman y preguntan, ¿qué pasa si estoy radicado en Provincia de Buenos Aires? Bueno, esa es la gran incógnita. Hoy no tenemos regulación, lo único que está vigente es el Código Civil y Comercial, que previó el tema de reuniones de gobierno, o sea, asambleas o reuniones de socios en forma remota. No está prevista
las reuniones de directorio del órgano de gobierno, con lo cual ahí estamos esperando que salga la normativa. Ante la necesidad de aprobación de balances, lo lógico sería pensar que la normativa sea muy similar a la que ha sacado IGJ y CNB, que las dos son muy parecidas. Lo único adicional que ha solicitado CNB es el tema de la ratificación en cuestiones de reuniones de directorio y el carácter extraordinario de la asamblea. Pero lo lógico es pensar que se van a alinear con IGJ, porque esto es algo que fue totalmente fuerza mayor. De nuevo, esto es para cumplir las obligaciones. Las sociedades quieren aprobar sus balances, estamos en momentos que muchas de ellas necesitan acceso al préstamo, con lo cual es indispensable tener sus estados contables aprobados en tiempo y forma. Bueno, yo no sé cómo venimos de tiempo, si me estoy excediendo, Carlos. No, ya está bien para ir redondeando, Lu. Total, después, anda redondeando, total, después están todas las preguntas para que vayas respondiendo vos y el resto. Ahí veo que van llegando, las voy a ir leyendo mientras siguen el resto de los expositores, y al término de todas las exposiciones retomamos las consultas. Perfecto, muchas gracias, Lucila. Ahora sí, espero que se escuche. Había tenido problemas hablando de los problemas de conexión que vos hacías referencia. Les había dicho, pero no se escuchó nada, que teníamos récord de inscriptos y de asistentes, y mucha participación también desde el exterior, desde Estados Unidos, España, Brasil, México, Venezuela y Uruguay, entre otros países. Así que bueno, les agradecemos muchísimo tanto entusiasmo y tanto interés por tratar todos estos temas. El tema que viene ahora, estoy seguro que muchos de ustedes lo estaban esperando con ansiedad, y va a hablar Liban Cusa, nuestro socio Liban Cusa, sobre los temas impositivos, pero bueno, en 10 minutos es imposible que lo agote. Estamos previendo para la semana que viene que va a haber, probablemente cuando haya más novedades, algunas de las que no queremos que haya, un seminario exclusivo sobre el tema de impuestos, pero ahora Liban nos va a dar un anticipo al respecto. Todos pueden ir formulando las preguntas a través del Q&A que está abajo de la pantalla, y al término de la exposición del último de los oradores, de Eduardo Mallea, van a empezar a ir contestándolas. Así que ahora, Liban, te dejo con la palabra. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. El tema fiscal no es un tema menor en el ámbito de lo que está sucediendo en el mundo, y Argentina, digamos, es un país con mucha presión fiscal, con lo cual, desde un punto de vista, mirando esto desde el Estado necesita ingresos, pero por otro lado, mirando al sector privado necesita mayor flexibilidad por parte del erario público a los efectos de poder cumplir con otras obligaciones que en el marco de la pandemia son más importantes tal vez que el pago de la carga tributaria. Ello así porque esas obligaciones hacen que se puedan pagar salarios y que el negocio pueda seguir subsistiendo. En términos generales, el Estado Nacional, a través del Poder Ejecutivo, dictó por el momento poca normativa tributaria a fin de mitigar la crisis de la pandemia. Si bien sabemos que el Congreso no está funcionando, el Poder Ejecutivo está emitiendo distintos decretos de necesidad y urgencia, pero lo cierto es que en materia tributaria todavía no se vieron medidas realmente importantes. Tal vez cabe mencionar dos normas específicas, el decreto 330 y el decreto 332, que fueron desde el plano fiscal las que tal vez tengan la mayor importancia a los efectos de mitigar el costo en materias de contribuciones del régimen de la Seguridad Social. Pero estas normas no aplican para todos, sino para ciertos contribuyentes. A pesar que durante el fin de semana el subdirector de fiscalización de la AFIP ha mencionado que el decreto 332 podían inscribirse todos los empleadores, lo cierto es que vamos a ver que si bien se pueden inscribir, los beneficios, por lo menos los beneficios del decreto 332, no serían aplicables a todos.
El decreto 330 específicamente está referido a todos los empleadores pertenecientes al ámbito de la salud. Desde ese punto de vista, específicamente establece una prórroga por un plazo de 90 días a los efectos de reducir el 95% de las alícuotas de las contribuciones patronales. Pero además, específicamente, establece por idéntico plazo y también para dichos empleadores la posibilidad de reducir las alícuotas del impuesto a los débitos y créditos, que la alícuota correspondiente es 6 por mil y se reduce al 2,5 por mil, y la alícuota agravada, que es 1.2, pasa al 5 por mil. Este decreto 30 solamente está vinculado con los empleadores del sector del ámbito de la salud. El decreto 332 es un decreto que tal vez es más abarcativo y que establece la posibilidad de postergar o reducir hasta un 95% el pago de las contribuciones patronales. La reducción de las contribuciones solo aplica a aquellos empleadores que tienen una cantidad no superior a 60 empleados al 29 de febrero de 2020. En cambio, la postergación, puede aplicar a distintos empleadores, no hay un límite con relación a la cantidad de empleados, pero para acceder a estos beneficios se tienen que dar algunos requisitos, uno o varios de ellos. El primero es que las actividades económicas afectadas en forma crítica se desarrollen en zonas geográficas específicas donde se encuentra el aislamiento. En este caso, Argentina está con una normativa donde estableció la cuarentena, por lo cual en principio parecería que debería afectar a todas las actividades, pero después vamos a ver que estas actividades no son todas, sino que están limitadas. Tiene que haber una cantidad relevante de trabajadores y trabajadoras contagiados por el COVID-19 o en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral, por estar en grupo de riesgo, porque tienen que asistir a algún familiar que, digamos, relacionado con el COVID-19. Y el tercer requisito que pide la norma es sustancial reducción en sus ventas con posterioridad al 20 de marzo de 2020. Este decreto 332 fue reglamentado por la AFIP, está en plena inscripción, los empleadores se están inscribiendo, aproximadamente dicen más de 300.000 contribuyentes se han inscrito por el momento, y bueno, hay que ver, digamos, si estos beneficios se van a dar, cómo se van a dar específicamente, pero hay que tener en claro que no aplican para todos. Por su parte, la AFIP dictó normas, distintas resoluciones generales, postergando algunos plazos de algunas obligaciones, o el accionar propio de la AFIP en materia de traba de embargos, de, digamos, exclusión automática del régimen de monotributo, pero realmente la normativa dictada hasta el momento es poca. ¿Y por qué es poca? Porque realmente se está esperando por parte del Estado una clara política tributaria a los efectos de postergar los vencimientos de las declaraciones juradas de distintos impuestos y otorgar planes o facilidades de pago para cancelar los saldos de esas declaraciones juradas. Todas las resoluciones generales que dictó la AFIP, digamos, son resoluciones muy específicas, y lo que se trata de postergación de pago de impuestos es solamente el anticipo extraordinario de bienes personales que vencía el 1 de abril, que se lo postergó hasta el 6 de mayo. Sin embargo, la postergación fue realizada un día después, porque la norma salió publicada el 2 de abril, por lo cual muchos contribuyentes ya habían tributado ese anticipo. La extensión de la moratoria es algo que es muy positivo para las pymes, pero lamentablemente no comprende a todos los contribuyentes las moratorias, solamente para las pymes, con lo cual hay un sector de contribuyentes que no están teniendo la suficiente flexibilidad para cumplir con el régimen tributario. En materia de tributos provinciales, existen algunas jurisdicciones que han postergado el pago del impuesto sobre los ingresos brutos, el pago del impuesto inmobiliario, por algunos meses, y hay otras que solamente han demorado o postergado la cancelación del pago por días nada más, como podemos citar a Ciudad de Buenos Aires, a Provincia de Buenos Aires. Entendemos y comprendemos que el Estado necesita de los ingresos, digamos, tributarios, y más en esta época, pero también entendemos que del otro lado el sector privado necesita de flexibilidad, como dije al comienzo. Por lo cual, digamos, el resumen normativo que tenemos hoy realmente no es suficiente y tampoco demuestra una clara política del Estado con relación a cómo incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
y al mismo tiempo a darle facilidades a los contribuyentes. ¿Y por qué hago mucho hincapié en el cumplimiento? Porque lo peor que le puede pasar al Estado, y específicamente a las reparticiones fiscales, es que los contribuyentes no cumplan con sus obligaciones fiscales. No solamente el no pagar, sino el hecho de no presentar declaraciones juradas. Por eso, las principales preguntas que nos hacen clientes es, bueno, si no prorrogan los plazos, ¿qué puedo llegar a hacer? Digamos, ¿puedo no presentar la declaración jurada y esperar a que el fisco me intime? ¿O presento la declaración jurada y no pago y espero a regularizar la situación más adelante? Y el hecho de presentar las declaraciones juradas o no presentarlas, digamos, el panorama es totalmente distinto con relación a las consecuencias que puede generar. La falta de presentación de una declaración jurada puede generar la comisión de un ilícito, además, por supuesto, del impuesto y de los intereses resarcitorios que se adeudan. En cambio, la presentación de la declaración jurada en tiempo, el hecho de no pagar ese saldo, no cometemos ningún ilícito, sino que a lo sumo debemos el impuesto más los intereses resarcitorios, e intereses resarcitorios que se van a devengar hasta el momento del pago, pero que no van a generar intereses punitorios hasta que el fisco no inicie la ejecución fiscal de esa deuda. Con lo cual, en época de incertidumbre, donde se espera por parte del Estado que dicte normas contemplando la situación de todos los contribuyentes, parecería que si hay que tomar una decisión entre cumplir con la obligación fiscal o cumplir con otras obligaciones, tal vez sea importante presentar las declaraciones juradas en tiempo y en forma, y eventualmente el saldo cancelarlo a la mayor brevedad posible o obtener algún régimen de facilidades. Actualmente el régimen permanente de facilidades de la AFIP, que lo extendió hasta el 30 de junio, uno puede cancelar el saldo de algunas declaraciones juradas hasta en 6 cuotas. Con lo cual, digamos, es importante planificar los vencimientos de las declaraciones juradas y cómo uno tiene que hacer frente al pago de esas obligaciones. Lo importante es presentar la declaración jurada en tiempo para salir del campo del ilícito penal. Ilícito penal, ¿por qué? Porque eventualmente la omisión de presentar una declaración jurada determinativa de impuesto puede generar consecuencias penales. Con lo cual, por eso hacemos mucho hincapié y a nuestros clientes recomendamos que el cumplimiento de la presentación de la declaración jurada es algo necesario. Ahora bien, seguramente durante el mes de mayo el erario público, la AFIP y las regiones provinciales van a ver y se va a reflejar la baja en la recaudación. Seguramente. Con lo cual es importante que el Estado prevea esta situación y emita normas a los efectos de que los contribuyentes no entren en incumplimientos. ¿Y esto por qué es importante? Porque si el contribuyente, digamos, genera algún incumplimiento, del otro lado está el accionario estatal que tiene el funcionario público la obligación de reclamar el pago de ese impuesto. Con lo cual se pone en marcha un montón de mecanismos que realmente, si el Estado toma las precauciones del caso, evita el dispendio innecesario de recursos, tanto de los recursos estatales como de los recursos privados. Es decir, el Estado tiene que proteger la relación fisco-contribuyente. Eso para nosotros es muy, muy relevante. En los últimos tiempos, semanas, días, no semanas, días, se tomó conocimiento público la probabilidad de que existan nuevas imposiciones en la República Argentina. Es más, circularon dos proyectos sobre nuevos impuestos. Sin embargo, el proyecto en el cual estaría trabajando el diputado Heller todavía no fue presentado. Y seguramente se ha presentado a la brevedad. Y la verdad que nos sorprende que en un momento de crisis muy, muy relevante, el Estado piense en establecer nuevas imposiciones, sin el juicio de que si estas imposiciones recaen sobre un sector determinado de la población, si es el sector más rico de la población o no. Realmente establecer impuestos en un momento de crisis como el que está atravesando el mundo, nos parece que no es una medida adecuada. Y que eventualmente se pueda recaudar con esos impuestos, realmente no mueve el perímetro en cuanto a la recaudación del Estado. Lo cual nos parece que es una idea. Ahora bien, dicho esto, si eventualmente estos proyectos o el proyecto que se presente, digamos, llegase
a contemplar algunas situaciones que pueden violentar algunos principios constitucionales, ahí sí es importante tener en cuenta que existe toda una línea jurisprudencial trazada por la Corte Suprema en materia de los principios constitucionales de la tributación y de los derechos y garantías de los contribuyentes. Como dijo Carlos al inicio, este tema va a ser tratado la próxima semana, digamos, por parte nuestra, donde va a haber una hora específicamente tratando este tema y cómo posiblemente se puede reducir la incidencia de esta imposición. Pero tenemos que tener algo bien en claro. La Corte Suprema realmente ha puesto límites al poder de imposición cuando se han violentado distintos principios. ¿Y cuándo es que sucede eso? Bueno, eso va muchísimo de cómo se redacta el proyecto y de cómo los legisladores. Importante, ¿qué foto del patrimonio van a tomar en cuenta? Si van a tomar en cuenta la foto al 31 de diciembre del 2019 o una foto reciente. Va a ser importante específicamente si van a gravar bienes que se encuentran exentos para el impuesto sobre bienes personales. Va a ser muy interesante saber a qué contribuyentes va a gravar, si eventualmente va a pedir la residencia al 31 de diciembre de 2019 o no. Si lo que va a gravar es algún patrimonio específico o los patrimonios en general, ¿qué alícuotas va a aplicar? ¿Por qué? Porque todas estas cuestiones ya fueron resueltas jurisprudencialmente y la Corte tiene una línea, digamos, de jurisprudencia clara sobre la materia. Con lo cual, va a depender de cómo específicamente los legisladores sancionen ese texto para ver cuáles son realmente las probabilidades de éxito de eventualmente impugnar alguna nueva imposición el Estado. La jurisprudencia de la Corte es vasta y es muy antigua y reciente, y para ser concretos en estos temas y no citar muchísima jurisprudencia, hay 3 casos muy recientes donde la Corte puso límite al poder de imposición. El caso Candy y sus más de 150 remisiones en materia de ajuste por inflación, donde declaró la ganancia confiscatorio. El caso Hermitage, donde declaró inconstitucional el impuesto a la ganancia mínima presunta por considerarlo irrazonable en base a la medición, digamos, que tomaba en cuenta como concepto grabado. En el caso Camaronera Patagónica, donde la Corte declaró la inconstitucionalidad de los derechos de exportación que fueron establecidos por decreto. Es decir, como puedo citar estos casos, puedo citar otros muchos más antiguos, pero la Corte siempre ha puesto límites al poder de imposición cuando se violentan algunos de los principios jurídicos de la tributación. Por supuesto que estamos ante un escenario distinto, un escenario de emergencia distinta a las otras emergencias que ha vivido la República Argentina y donde la Corte ha fallado. Pero lo cierto es que, digamos, sabemos y tenemos la confianza plena de que eventualmente si existiera alguna a esos derechos, la Corte va a poner un límite y un freno al accionar del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Pero bueno, el tiempo nos lo dirá y seguramente lo que tenemos que hacer es tratar de hacer valer nuestros derechos si es que eventualmente establecen impuestos que no resisten un análisis o un test de constitucionalidad. Así que quedo a disposición para las preguntas que me formulen y al final las contesto. Y bueno, y le paso la palabra a Carlos para que pueda seguir coordinando esta exposición. Bueno, muchas gracias, Líban. Como vemos de tu exposición, hay algunas precisiones que vos brindaste, pero muchísimos interrogantes que seguramente los días que vendrán se irán develando. Pasamos ahora al último bloque, que va a ser expuesto por nuestro socio Eduardo Mallea, sobre temas aduaneros en este dificilísimo momento, cómo se puede importar, cómo se pueden realizar exportaciones, y al término de la exposición de Eduardo, los 3 expositores contestarán preguntas. Eduardo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Indudablemente, esta pandemia tiene un efecto bastante devastador respecto de lo que es el comercio internacional. La Organización Mundial del Comercio habla de una caída para este año entre un 13 y un 32%, y una recuperación posterior que va a llevar no solamente
el 2020, si Dios quiere, sino el 2021 y hasta el 2022, con dos escenarios, uno más pesimista y uno más optimista, y recién en el 2022 volveríamos a los mismos niveles que se registraban antes de que se verificara esta situación de emergencia mundial, porque no solamente, digamos, afecta a nuestro país, sino que obviamente afecta a todo el mundo, y veremos que los efectos del comercio internacional, digamos, están íntimamente relacionadas con todas las actividades económicas desde ya. Ante esta situación, el gobierno nacional ha dictado distintas normativas, alguna ha sido emitida por la propia aduana, la menor cantidad, la mayor cantidad de normativa ha sido emitida por distintas dependencias, por ejemplo, el Poder Ejecutivo Nacional o la Jefatura de Gabinete de Ministros, y toda esta normativa se vincula, por un lado, con lo que es las actividades, por otro lado, con lo que son las mercaderías, y por otro lado, lo que se vincula con los plazos. Respecto de los plazos, tenemos por un lado las ferias judiciales que se han dictado tanto a nivel de la AFIP, de la Justicia y del Tribunal Fiscal, que van hasta el 26 de abril ahora con la última prórroga de la emergencia. Y después también tenemos una suspensión de los plazos administrativos, dispuesta por decreto, que se vincula con el curso de los plazos en los procedimientos administrativos, y también esa norma habla de los procedimientos especiales. La duda está en si esa suspensión de plazos también alcanza algún plazo operativo, como puede llegar a ser el plazo de una importación temporal, que puede llegar a estar venciendo dentro de los próximos días, y cuáles son las presentaciones que los administrados deben llevar a cabo a los fines de intentar evitar algún incumplimiento por alguna situación que se pueda generar. La verdad es que son cuestiones que se van verificando caso a caso, y sobre las cuales no hay una respuesta. Pero sí por lo menos hemos intervenido en lo que se vincula con las importaciones temporales. Con relación a lo que son las actividades, es lo que más incidencia tiene en el comercio exterior, porque en definitiva, como señalaba Alibán hace un rato, y si bien todo esto termina afectando la renta pública, la función principal de la aduana no es la renta pública, sino que en definitiva es el tráfico internacional de mercaderías, es decir, el control sobre ese tráfico que ejerce el servicio aduanero, así como dentro de ese control la administración de las prohibiciones a la importación o la exportación de mercaderías. Y lo que genera esta situación de pandemia es literalmente que el comercio exterior esté detenido. De hecho, en las terminales, al menos acá en la terminal del Puerto de Buenos Aires, están empezando a tener preocupación porque la mercadería se sigue acumulando, y realmente, digamos, y literalmente la importación está saliendo con cuentagotas. En las aduanas de Buenos Aires y Ezeiza, al principio lo que se estaba pidiendo a los operadores era que de alguna manera pudiesen justificar que sus importaciones se vinculaban con actividades esenciales, porque estas actividades esenciales se fueron flexibilizando, y a la vez la aduana fue empezando a permitir la liberación de mercaderías a plaza en forma progresiva. La última norma de la Jefatura de Gabinete, que se vincula con el comercio exterior, dispone que lo que son las exportaciones de productos terminados, o las importaciones de productos esenciales que se vinculen con la economía, con el crecimiento de la economía del país, eso no está definido. Entonces es un caso a caso donde se generan las dudas de si una compañía debe recurrir a la aduana, o debe el despachante de aduanas oficializar, si hay que hacer algún tipo de presentación para poder liberar la mercadería a plaza, y bueno, algunos despachantes oficializan, concurren a la aduana y ven a ver qué es lo que puede ocurrir. Por otra parte, hay otras compañías que están decidiendo no liberar las mercaderías a plaza cuando se dan cuenta de que, o interpretan que la normativa, que eso no es una mercadería esencial, o que no está destinada a actividades esenciales, y otras compañías están formulando presentaciones para determinar qué es factible que puedan liberar o no esa mercadería a plaza. En principio, la aduana emitió una instrucción general, que luego fue modificada, y esa instrucción lo que hace es limitar la actividad de la aduana a
todas aquellas operaciones que se relacionen con las actividades calificadas de esenciales, que son esas actividades que han sido calificadas por decreto o por decisión de la jefatura de gabinete. El problema es que no hay claros contornos, entonces la aduana un poco duda sobre cuál es la actitud que debe tener. En un principio esa actitud fue bastante férrea, e incluso hubo casos en los cuales la propia aduana amenazó con denuncias a los operadores para que no concurriesen los despachantes a retirar la mercadería de plaza. Hoy, sin embargo, como dije antes, esto se está flexibilizando y se está permitiendo que mayor cantidad de mercaderías vayan siendo liberadas a plaza. En lo que hace a las mercaderías, la normativa aduanera se vinculó en principio específicamente con mercaderías, con respiradores en un principio a través de un decreto que estableció un permiso de exportación, luego el último decreto es el 317 que estableció una nómina de mercaderías que están sujetas al trámite de permisos de exportación. Eso significa que para poder exportar alguna de esas mercaderías que son calificados como insumos críticos para afrontar a la pandemia o vinculadas con su tratamiento, se debe hacer un pedido ante el Ministerio de Desarrollo Productivo que le daría intervención al Ministerio de Salud. Asimismo, otra de las normas que se vincula con mercadería fue una reducción arancelaria para este tipo de insumos, que establece un 0% de derechos de importación, así como la exención del pago de la tasa de estadística. Y finalmente, hay otra norma que se vincula con la presentación de certificados electrónicos, certificados de origen, que también se vincula obviamente con el tratamiento preferencial que una mercadería determinada, no solamente insumo crítico, pueda tener en estos momentos, ya que los certificados en papel, lamentablemente no toda la aduana está, digamos, digitalizada, pero se permite la presentación de certificados de origen de manera digital. Entonces, como podemos ver, tenemos una situación que es práctica, que es determinar si yo puedo o no puedo operar hoy, ya sea por mi actividad o por la actividad de aquellos a quienes yo voy a vender. Hay casos en los cuales yo voy a importar cierta mercadería que va a parar a una actividad esencial, y en esos casos tengo que recurrir a la aduana para poder liberar esa mercadería a plaza y así poder avanzar con la actividad mía y del otro. Y hay casos que son poco claros, con lo cual ahí también se sugiere concurrir a la aduana, lo puede hacer el despachante de aduanas, lo podemos hacer nosotros tenemos un despachante de aduanas dentro de nuestra firma, lo podemos hacer a través del despachante de aduanas, que concurra a la aduana, podemos hacerlo a través de una presentación formal, y de esa manera ver si podemos o no podemos operar en esta situación puntual. Desde ya, que tener mercadería en el puerto en este momento devengándose, también hay un punto ahí, porque también vamos a enfrentarnos a las terminales el día de mañana, o a los puertos, o a los depósitos, para ver si debo o no debo pagar a través de esta situación que se ha generado. Es una situación que se puede calificar de fuerza mayor. Y después también tenemos otro tipo de situaciones que se van a ir dando. El tema de los contenedores, si debo o no debo pagar, qué situación se genera. Se van a generar un montón de situaciones. Y otra también es, sobre todo para los exportadores de mercadería, es qué recaudos deben tomar en situaciones en las cuales ya hayan comprometido ventas y por alguna situación puntual no puedan estar realizando las exportaciones. Si deben incluir a partir de ahora leyendas en sus facturas para estar cubiertos frente a eventuales reclamos. Digamos, como podemos ver, toda esta pandemia genera un montón de situaciones, el transporte, con qué certificados deben contar los transportistas, qué es lo que deben decir esos certificados, qué nota adicional se puede sugerir para que si son detenidos estos transportes puedan seguir a destino digamos, con su trayecto. Con lo cual podemos ver que esta pandemia genera situaciones respecto de las actividades, respecto de los plazos, respecto a las mercaderías, y debemos poder analizar caso a caso para poder llevar a cabo las acciones que sean necesarias para poder cumplir, para que las compañías puedan cumplir con sus actividades. Yo no sé si hay, Carlos, alguna... Está bien, Edu, ya para ir redondeando y pasar a las preguntas, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Así que bueno, ahora vamos al bloque de preguntas. Gracias, Edu, por tu exposición. Lucila Winchell, con las preguntas, una pregunta por ahora de temas societarios. Bueno, recibimos un montón de consultas, pero voy a responder quizás las que más se repiten, ¿sí?
tema aviso complementario de la convocatoria, que las sociedades sujetas a CNB, que ya salieron a convocar, o no sujetas a CNB, pero ya salieron a convocar y tenemos la asamblea, no nos dan los plazos previos de convocatoria, y bueno, por cuánto tiempo publicamos y cuál es el plazo de anticipación. Básicamente vamos a publicar por un solo día, pues un aviso complementario, ¿sí? No es un aviso de convocatoria propiamente dicho, y el plazo de anticipación, lo ideal sería que se cumplan 5 días hábiles para habilitar a los accionistas a poder enviar los poderes que solicita CNB con ese plazo de anticipación. Con lo cual, no se va a poder cumplir el plazo de cualquier convocatoria de asamblea, simplemente dar la posibilidad de este plazo de 5 días hábiles para que se notifiquen los poderes, y notificarlo por un día en el boletín oficial. Lo cierto es que en la práctica el boletín oficial no está tomando avisos por un día, con lo cual siguen saliendo publicados por 5 días, por más que uno solicite la publicación por uno solo. Eso por un lado, y otro tema que saltó también es el tema comisión fiscalizadora. Las mismas reglas que para reunión de directorio vamos a aplicar para comisión fiscalizadora. ¿Sí? Bueno, si después hay tiempo, volvemos con alguna otra pregunta. Perfecto, perfecto, gracias Lu. Entonces ahora Líban, hay muchísimas interrogantes en materia impositiva, si podés tratar de contestar a 2 preguntas ahora, si pudiera. Perfecto. Sí, ahí se me pregunta qué tipo de situación penal y sobre qué articulado legal una falta de presentación jurada podría incurrir en una denuncia. La falta de presentación de la declaración puede ser interpretada, y así fue hecho por parte de la jurisprudencia, como un supuesto de comisión del aspecto objetivo del ilícito penal. Por supuesto que uno puede dar las explicaciones correspondientes de por qué no presentó la declaración jurada. Ahora, y me parece que estamos en una situación de emergencia, con lo cual uno tiene argumentos para justificar el accionar, pero hay jurisprudencia donde ha dicho que la omisión de presentar la declaración jurada es parte de la actitud engañosa por parte del contribuyente a los efectos de no tributar en tiempo y forma sus obligaciones fiscales. Por supuesto que esa falta de presentación de declaración jurada tiene que generar un perjuicio al Estado. Otras de las preguntas que se están formulando es lo vinculado con la ampliación, justamente acá, sobre el tema de la moratoria, es decir, qué probabilidades le ven a la ampliación de la moratoria establecida por el título cuarto de la 27541 y qué probabilidades le ves que se extienda a las deudas vigentes a abril o mayo del 2020. De acuerdo con cierta información que tenemos y lo que se estaría elevando, el proyecto que se estaría elevando de nuevos impuestos al Congreso, va a haber un capítulo referido aparentemente a otras cuestiones, y algunas de esas cuestiones nos dijeron que estaba el tema vinculado a extender las obligaciones fiscales deudadas, al menos nos dijeron a nosotros al 30 de abril, que lo que se establece al 30 de noviembre de 2019 pase al 30 de abril 2020. Ahora bien, la ampliación en cuanto a sujetos realmente debería suceder, debería ser amplia para todos los contribuyentes, pero la opinión que por ahora no se nos ha transmitido, la información, perdón, que se nos ha transmitido es que seguiría siendo solamente para pymes y entidades sin fines de lucro. Igualmente, la justicia sobre este tema, porque sabemos que hay acciones ya iniciadas con relación a la violación del principio de igualdad tributaria, en virtud de que esta moratoria solamente aplica para algunos y no para otros, específicamente. Carlos, si querés, hay más preguntas, pero por el tiempo... Una más nada más, Líban, una más. Sí, una más. Se me pregunta sobre si la resolución general 4693, que posterga el pago de cargas sociales del periodo marzo de 2020 al mes de junio, si es para todos los empleadores o solamente para aquellos que no estén amparados por el decreto 332. La norma realmente no es clara en su redacción. Ahora, interpretando el artículo 5 de la resolución general 4693, yo me inclino que la intención del organismo cuando redactó esta norma es que solamente la postergación sea para aquellos que se inscriban en el registro y hayan obtenido la aprobación por parte de la AFIP.
no para todos. Aquellos que no se inscribieron o aquellos que se inscribieron y no gozaron de los beneficios del régimen del decreto 332, me parece, siguiendo la redacción del artículo 5 de esta resolución general, no serían acreedores de este beneficio. Hay que ver, digamos, en los próximos días qué va a decir la AFIP al respecto, porque desde que salió esta normativa, el decreto 332, la resolución 4693, a la fecha el organismo fue interpretando en forma distinta algunas de estas cuestiones. Tan es así que el fin de semana el subdirector de fiscalización estuvo tuiteando todo el tiempo diciendo que todos se tenían que inscribir en este registro. Pero en mi opinión, de acuerdo al artículo 5, creo que solamente serían beneficiarios aquellos que ingresen dentro del beneficio del decreto 332. Bueno, muchísimas Sí, gracias, Carlos, Líban. Muchísimas gracias. Eduardo Mallea, respuesta a preguntas aduaneras. Perfecto, bueno, acá tengo una primera pregunta que se vincula con los reintegros, es decir, si el Estado ha tomado alguna medida respecto de la aceleración del pago de los reintegros. La verdad es que no hay ninguna norma se haya dictado recientemente y en definitiva no se ha notado una aceleración. Lamentablemente no. Pero bueno, por otro lado también uno ahí tiene que analizar también el tema de la prescripción y de las acciones que debe tomar para poder perseguir el cobro de estos reintegros. Habría que ver en el caso puntual cómo está cada uno de los procedimientos, si tienen bloqueo, si no tienen bloqueo, para poder determinar qué acción se puede adoptar ahí. Después me están haciendo una consulta que es muy interesante, que yo la mencioné un poco por arriba, que la otra también era muy interesante, pero bueno, es más digamos, de la práctica. Esta, en cambio, sí tiene un efecto puntual, porque, digamos, se genera esta situación de ver si en las importaciones temporales el plazo de Estado no está suspendido. De hecho, nosotros hemos solicitado prórroga en legal tiempo y forma durante esta pandemia. La aduana nos ha atendido, obviamente todo vía electrónica, por correos, y con la digamos, obligación o promesa de poder presentar todos los papeles, y estamos en pleno procedimiento. Ahora, más allá de que uno, desde ya, se presente a cumplir, pedir la prórroga en legal tiempo y forma, o incluso cumplir con la nacionalización de la mercadería o la reexportación de la mercadería, que por ahí es un poco más complicado, el despachante puede oficializar hoy. El despachante puede oficializar hoy. El problema que va a existir es cuándo va a presentar los papeles y si después va a haber algún trámite. Frente a esta situación, lo que se aconseja es realizar algún tipo de presentación, dependiendo de si se trata de una prórroga, dependiendo de si se trata de una reexportación de mercadería, porque, digamos, no es lo mismo, y hay que ver cada caso puntual, en qué situación está cada operador. Ahora bien, es cierto que un decreto que se publicó hoy también y que viene ya publicándose, digamos, a partir de un primer decreto, un segundo y ahora el tercero que se publicó en el boletín oficial, los plazos, se dispone la suspensión de los plazos para todos los procedimientos regidos por la ley 19.549 y su decreto reglamentario, y se menciona también otros procedimientos especiales. Recordemos que el decreto 722 del 96 dispuso que el procedimiento ante la AFIP, AFIP-DGA, AFIP-DGI, es un procedimiento especial. Y ahí se suscita la duda si esta suspensión resulta o no aplicable. En mi opinión, podría llegar a serlo, es un tema que hay que analizar un poco más. Yo creo que la aduana ni siquiera lo ha analizado todavía. Creo que hubo una desconexión entre la emisión de ese decreto y la situación que se genera con los procedimientos operativos aduaneros y el impacto que pueden tener. Ahí surge la duda, si yo tengo una importación temporal, es una importación que aún está en vías de ser cumplida o incumplida. Y surge la duda de si tengo o no tengo un procedimiento aduanero, porque en definitiva, la presentación de la solicitud culminó con una autorización y después con un libramiento a plaza de la mercadería amparada por este régimen. ¿Qué ocurre? ¿Existe una obligación sujeta a condición resolutiva, suspensiva? Sí, existe. ¿Tengo o no tengo un procedimiento? Bueno, eso es un punto que puede ser objeto de un mayor análisis en cada caso, y uno puede llegar a determinar en qué situación se encuentra cada operador y cuál es la acción que debe cumplir. Y la última, que me llegó ahora, varias preguntas, pero bueno, voy a contestar una más. Vamos cerrando, sí. No se han prorrogado
acá me están preguntando cómo están haciendo con los plazos de las obligaciones relativas al drawback, suspensión de impuestos en la importación de insumos para pagamento cuando el producto acabado sea exportado. Suspensión de impuestos en la importación de insumos. Bueno, en realidad no hay ninguna suspensión de tributo, no hay una norma que disponga la suspensión. Lamentablemente no hay una norma. Lo que hay es una detención o una reducción en la cantidad de operaciones, pero no hay normas que dispongan suspensiones de pago. Pero bueno, te paso la palabra, Carlos, porque tengo otras preguntas más, pero bueno, bueno, después. sí, no, es imposible, hubo muchísimas preguntas y también societarias e impositivas. Realmente vamos a hacer la última pregunta, va a ser impositiva, hay muchísimos interrogantes, muchísimas interés en este tema, a cargo del Iván, antes de cerrar nuestra webinar de hoy. No se escucha, Iván, Sí, lamentablemente. Ahora sí, ¿se escucha? ahora sí. Ah, Ahora sí. la pregunta de información maneja respecto al impuesto de emergencia patriótico, si el proyecto que circula con logo de Cámara de Diputados es definitivo, si conocemos si ya recibió ajustes o definiciones. A ver, el primer punto es el proyecto, que es un proyecto real, sí, es un proyecto real. Ahora, no es el proyecto definitivo, ni es el proyecto en el cual está redactando o trabajando el diputado Heller, que es el que tiene esta cuestión. Ahora, sabemos que en el proyecto que se está manejando se pretenden establecer dos nuevas imposiciones. Una imposición al patrimonio o a los activos, que en principio serían para personas físicas y sucesiones indivisas, y otro sería un impuesto de emergencia para determinadas personas jurídicas. Lo cierto es que ahí hay dudas realmente si eso va a ser así o si eventualmente va a ser un aumento de la alícuota del impuesto a las ganancias corporativo. Eso no es definido, según la información que tenemos, es que eso no estaría definido. Con relación al impuesto de emergencia al patrimonio, bueno, ahí no sabemos, digamos, qué fecha van a tomar a los efectos del verificar cuál es el patrimonio del contribuyente. Sí parecería, por que están trascendidos, que las alícuotas que estarían pensando es entre el 1 y el 2%, y hoy nos hicieron llegar una información de que aparentemente el mínimo no imponible estaría solamente en 50 millones de pesos, no los montos que ayer se estuvieron divulgando entre $1 millón y 3 millones de dólares, sino mucho menos. Pero bueno, realmente precisiones no tenemos y están en pleno debate entre los diputados para presentarle el proyecto a la Cámara de Diputados específicamente. Bueno, Iván, realmente con mucho suspenso estamos terminando este webinar. Les agradecemos a todos por su participación y los esperamos con mucho gusto la semana que viene. Y cuídense que está complicado el tema. Saludos.